Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar de forma tan drástica en un momento aparentemente trivial. A los 47 años, mi vida era ordenada y monótona, marcada por una década de silencio tras una separación que me había dejado sin energías. Mis días eran un ciclo monótono de trabajo, casa y una soledad que se había convertido en una segunda piel. Ya no esperaba nada nuevo ni emocionante. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio pesado, casi sofocante. Mi hijo estaba fuera con sus amigos, como solía hacer, pero el mejor amigo de este, Liam, llevaba un tiempo alojándose con nosotros. Siempre lo había considerado un chico educado y tranquilo, que iba y venía, casi como de la familia, pero al que nunca había prestado mucha atención hasta ese día. Estaba subiendo las escaleras cuando oí un sonido sordo procedente del piso de arriba. Una extraña respiración ahogada. Intrigada, seguí el sonido hasta la habitación de Liam, cuya puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque no sabía por qué. Debería haber llamado a la puerta, haber dado un paso atrás y haber respetado su privacidad, pero algo me impulsó a mirar. La imagen que se presentó ante mis ojos me dejó sin aliento. Liam estaba sentado en el borde de la cama con el portátil en las rodillas, cuyo resplandor azul iluminaba su rostro. Tenía la mirada absorta y las manos se le movían con nerviosa intensidad. Parecía atrapado en un momento que yo no debería estar presenciando. Al principio, pensé que estaba viendo una película, pero pronto me di cuenta de la verdad. Se me cortó la respiración y me ardían las mejillas. Liam levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Su rostro se sonrojó intensamente, sus labios temblaron y balbuceó disculpas. Yo me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, con el pecho subiendo y bajando de forma errática. Quería decir algo, pero no me salían las palabras. En un torpe reflejo, cerré la puerta suavemente y salí corriendo por el pasillo. Mis mejillas aún ardían y mis manos temblaban. Me apoyé contra la pared, luchando por recuperar el aliento. ¿Qué acababa de ver? Susurré, incapaz de ordenar mis pensamientos. Una parte de mí estaba conmocionada e incluso indignada. Pero otra parte más profunda había despertado a algo inesperado e indescriptible. No quería pensar en ello. Sin embargo, la imagen de Liam, atrapado en su vulnerabilidad, permanecía grabada en mi mente. Ya no era solo el mejor amigo de mi hijo. Era un joven con sus propios deseos y vitalidad, y yo era una mujer que, por primera vez en años, sentía que su corazón volvía a latir con fuerza. Esa noche apenas dormí. Había abierto una puerta que no debía y sabía que nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, fui a la cocina antes de lo habitual. La noche de insomnio me había dejado obsesionada con las imágenes que se repetían en mi cabeza. Intenté convencerme de que no era nada, de que debía olvidarlo y actuar como si no hubiera visto nada, pero mi cuerpo me traicionó. Mi corazón latía demasiado rápido y mis pensamientos siempre volvían a él. Cuando Liam entró, vestido simplemente con una camiseta gris y pantalones de chándal, una sensación de calidez me invadió a pesar mío. Parecía cansado, quizá avergonzado. Al principio, evitó mi mirada, pero luego se obligó a saludarme. «Buenos días, Sophie». Su voz era suave y vacilante. Le respondí con un simple «buenos días», tratando de mantener un tono neutro. Sin embargo, la tensión era palpable.
Cada gesto parecía cargado de significado. Cuando cogió un vaso del armario, me fijé en sus brazos, en la firmeza de sus músculos, en el cuerpo de un chico de 23 años que contrastaba con mi madurez. Me odié a mí misma por mirarlo de esa manera. Era el mejor amigo de mi hijo, demasiado joven para mí. Pero, cuanto más intentaba alejar ese pensamiento, más se arraigaba. El silencio se prolongó. Liam se sentó frente a mí con las manos alrededor de la taza de café. Noté que me lanzaba miradas rápidas, como si intentara leer mis pensamientos. Mi corazón se aceleró de nuevo. Sobre lo de anoche, dijo en voz baja, «Lo siento, no deberías haberlo visto». Se sonrojó y sentí que mis mejillas también ardían. Quería decir algo inteligente para acabar con la conversación, pero se me escaparon otras palabras. «No pasa nada, Liam, no tienes por qué disculparte». Él levantó la vista, sorprendido. En su mirada vi algo nuevo, vacilación, pero también audacia, como si esperara una señal por mi parte. Se hizo un silencio pesado. Nuestras miradas se cruzaron durante un instante demasiado largo, y se me cortó la respiración. Temí que pudiera oír los latidos irregulares de mi corazón. Me levanté bruscamente para romper la tensión, fingiendo que ordenaba los platos. Sin embargo, cuando me giré, oí sus pasos detrás de mí y sentí su presencia demasiado cerca. «Sophie», susurró con una voz que no reconocí. Me giré lentamente. Nuestros rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Podía sentir el calor de su aliento y ver la chispa en sus ojos. Mi cuerpo temblaba, dividido entre el deseo y la razón. Sabía que debía dar un paso atrás y poner un límite claro. Sin embargo, en ese momento una parte de mí quería ceder, saborear esa nueva energía, ese peligro prohibido. Así que hice lo que nunca pensé que sería capaz de hacer. No me moví. Me quedé paralizada con su mirada clavada en mí, desenterrando todo lo que había reprimido durante años. 10 años de soledad, vacío, noches frías sin ternura ni pasión, se abalanzaron sobre mí como una ola, y él, este joven, se plantó ante mí como una respuesta inesperada. Liam rompió el silencio con voz baja. «Te mereces ser feliz, Sophie». Se me cortó la respiración. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo había percibido el vacío que había ocultado a todo el mundo? Quería responder con racionalidad para ponerlo en su sitio, pero no podía articular palabra. Sus ojos buscaban los míos con insistencia, con una sinceridad desarmante que iba más allá de la impulsividad propia de la juventud. En su mirada no solo había deseo, había respeto y una ternura que hacía mucho tiempo que no sentía. Di un paso atrás por reflejo, pero él me puso suavemente la mano en la muñeca, no con fuerza, solo con una ligera presión, casi una súplica silenciosa. Ese contacto me hizo estremecer. «Liam, no deberías», susurré con voz temblorosa. «Quizás no, pero quiero hacerlo», respondió sin vacilar. Esas palabras me impactaron con una fuerza increíble. Nadie me había dicho eso en toda una eternidad. Mi corazón latía con tanta fuerza que me sentí mareada. Retiré la mano, pero no con la firmeza que debería haberlo hecho. Seguramente él lo entendió porque, en lugar de retroceder, me dio espacio sin romper el hilo invisible que nos unía. Pasé el resto del día inquieta, incapaz de pensar en otra cosa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una calidez prohibida recorría mi cuerpo.
Cuando estaba sola, me reprochaba haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Esa noche, después de cenar, mi hijo se fue a su habitación para hacer una llamada y nos dejó a Liam y a mí solos en la sala de estar. El ambiente se sentía más denso, cargado con lo que no habíamos dicho. Liam se sentó en el sofá con el teléfono al lado. Me senté en el extremo más alejado, por seguridad. Pero, a medida que pasaban los minutos, noté que mis piernas se acercaban poco a poco a las suyas, como si no fuera con mi voluntad. Él no dijo nada, pero sentí que esperaba una señal. Luché contra mi conciencia. ¿Estaba volviéndome loca? Sí, sin duda, pero esa locura me hacía sentirme viva de nuevo. Cuando nuestras manos se rozaron en el reposabrazos, ninguno de los dos se apartó. Fue tanto un accidente como algo inevitable. En ese simple roce había más promesas que en 1000 palabras. Entonces supe que resistirme sería cada vez más difícil. A medida que avanzaba la noche, el silencio de la sala amplificaba los latidos de mi corazón. Liam estaba cerca y su respiración tranquila transmitía una tensión similar a la mía. Nuestras manos seguían rozándose en el reposabrazos y no podía romper el contacto. Era irracional, pero me sentía como una adolescente presa de una expectación febril. Sophie, susurró, sacándome de mis pensamientos. Me volví hacia él. Sus ojos oscuros y brillantes parecían sondear mi alma. Quería apartar la mirada para fingir que se trataba de un malentendido, pero no pude. Se movió ligeramente, acortando la distancia. Su rodilla tocó la mía y su hombro rozó el mío. Debería haberme levantado, haber ido a mi habitación, haber puesto fin a esta locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero me quedé, con el cuerpo tenso, ardiendo con un deseo que no quería nombrar. Han pasado 10 años, dijo en voz baja. 10 años has vivido sin alguien que te diera lo que te mereces. Sus palabras fueron como una bofetada y una caricia a la vez. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había visto la carencia que yo ocultaba con tanto cuidado? Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya, pero él no se retiró. Vacilante, levantó una mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Así de simple. Un gesto tan tierno me conmovió más de lo que creía posible. Se me hizo un nudo en la garganta. Me temblaban los labios. Liam, esto está prohibido, susurré. Él sonrió, una sonrisa triste pero decidida. Lo que está prohibido no borra lo que sentimos. Cerré los ojos por un momento. El mundo pareció desmoronarse, dejando solo el sonido de nuestras respiraciones. Cuando se inclinó hacia mí, pensé que mi corazón iba a estallar. Sus labios estaban a centímetros de los míos. Me eché ligeramente hacia atrás, pero él no insistió. Se quedó quieto, esperando, respetuoso, dejándome elegir, y esa elección me destrozó. Mi mano, casi en contra de mi voluntad, se deslizó sobre la suya. Un escalofrío nos recorrió a ambos. Nuestros dedos se entrelazaron suavemente, como si fuera lo más natural del mundo. No deberías, repetí con voz débil. Quizás, pero no puedo dejar de querer estar aquí para ti, dijo. Nuestras frentes se tocaron, el mundo se detuvo. Aún no era un beso, ni una rendición total, pero sí una confesión silenciosa. Sabía que cruzar esa línea significaba no poder dar marcha atrás. Sin embargo, en el fondo sentía que ya estaba cediendo. Nuestras frentes seguían tocándose, y su cálido aliento se mezclaba con el mío.
haciéndome sentir embriagada e incapaz de pensar con claridad. Sabía que no debía estar allí, que esta cercanía traicionaba todo lo que había intentado preservar durante 10 años, pero no podía alejarme. Esta vez no. Liam se movió ligeramente, rozando mi mejilla con su nariz. Un escalofrío eléctrico recorrió mi cuerpo, dejándome temblando en el sofá. Había olvidado lo que era sentir a alguien tan cerca, percibir esa promesa silenciosa en un roce. Su mano se apretó sobre la mía y, con la otra, me rozó el brazo. Ese gesto tan tierno tenía el peso de una confesión. Mi cuerpo, que llevaba tanto tiempo dormido, se despertó de repente anhelando un calor que no había conocido desde la muerte de mi marido. Sophie, susurró como una plegaria. Levanté la vista y en ese momento no tuve dudas. No me aparté cuando sus labios se posaron suavemente sobre los míos. El beso fue tímido al principio, casi temeroso, pero tenía una intensidad que uno no habría imaginado. Le correspondí a pesar mío, como si mis 10 años de soledad se hubieran condensado en ese instante. Mis manos buscaron un ancla y se posaron en su pecho. Su corazón latía tan rápido como el mío, y esa verdad me conmocionó. Estaba tan inquieto como yo. El beso se intensificó, y el tiempo pareció disolverse. Mis dedos se deslizaron por su cuello, redescubriendo gestos que creía haber olvidado. Sus manos acariciaron suavemente mi espalda, abrazándome con una delicadeza que me derritió. Cuando nuestros labios se separaron, me quedé quieta, sin aliento, incapaz de articular palabra. Sabía que había cruzado una línea, pero no sentía remordimiento, solo una nueva embriaguez, un vértigo que hacía mucho tiempo que no sentía. No debería haberlo hecho, susurré temblando. Y sin embargo lo hiciste, respondió suavemente, con los ojos fijos en los míos. Volvió a apoyar su frente contra la mía y deslizó lentamente sus manos por mis brazos. Su tacto encendió un fuego bajo mi piel, un calor que me hizo estremecer. Permanecimos entrelazados en un silencio vibrante antes de que volviera a ceder a sus labios. Esta vez no hubo vacilación. Fue una confesión ardiente, un deseo abrasado. Sabía que estábamos pisando un terreno peligroso, pero por primera vez en 10 años me sentía viva. Nuestros labios se habían encontrado, pero lo que siguió fue más profundo, más irreversible. Era como si, después de resistir tanto tiempo, el dique se hubiera roto, arrastrando todos mis miedos, mi moderación y mi década de vacío. Liam no me presionó, me dio a elegir en todo momento, como si esperara a que estuviera preparada. Y lo estaba. Mi cuerpo, mi corazón, todo en mí gritaba que no podía dar marcha atrás. Me incliné hacia él hasta sentir su pecho ardiente contra el mío. Mis dedos, vacilantes al principio, se deslizaron bajo el cuello de su camisa. Su piel era cálida y viva, y ese simple contacto despertó una fiebre olvidada. Levanté la vista y en su mirada vi un deseo y una ternura que me desarmaron. Liam, susurré, a modo de súplica y confesión. Me atrajo suavemente hacia él, y nuestros besos se volvieron más urgentes y prolongados. Mis manos se aferraron a sus hombros, anclándome a la realidad de lo que estaba sucediendo. Su respiración se aceleró contra mi boca y su corazón latía al unísono con el mío. La habitación se desvaneció a nuestro alrededor.
Ya no había sofá, ni paredes, ni el pesado silencio de la casa en la que había vivido sola durante demasiado tiempo. Solo existía él, su cuerpo contra el mío, su aroma, su calor. Sus manos se deslizaron hasta mis caderas y me sostuvieron como si fuera preciosa y frágil, pero también como si hubiera esperado esto toda la vida. Cerré los ojos y me dejé llevar, dejando que las últimas barreras cayeran en ese salón donde la frialdad de la ausencia había llovido durante años. Por fin había vida, calor, pasión. Nos entregamos el uno al otro sin reservas, sin vergüenza. Cada gesto, cada caricia, cada respiración compartida llenó el vacío que se había abierto en mí. A través de sus manos redescubrí mi cuerpo, redescubrí a la mujer que era. No solo la esposa viuda o la madre devota, sino un ser vibrante, deseoso y capaz de amar. Liam me miraba como si fuera la única mujer del mundo, y en sus brazos, por una noche, lo creí. Cuando terminó, cuando nuestras respiraciones tranquilas se mezclaron en el silencio recuperado, apoyé la cabeza en su hombro. Sabía que nada sería sencillo después de aquello, que lo que habíamos hecho estaba prohibido, era frágil y quizá peligroso, pero también sabía que nunca podría arrepentirme. Liam había hecho lo que nadie había hecho en 10 años. Había reavivado una llama que creía extinguida. Me había devuelto las ganas de vivir,